Hola amigos, bienvenidos. Hoy, esta mañana, hojeando un poquito al móvil, todas estas noticias que me llegan de medios especializados a los cuales estoy suscrito y que guardan relación con aquello que hacemos aquí en el canal, como todos sabéis, lo relacionado con el mundo de los electrodomésticos, pues me ha llegado una publicación de Loku. Y es interesante porque el título de esta publicación, de este post, de este reportaje de investigación, es "Las lavadoras más fiables y duraderas", ¿no? En este reportaje pues nos dicen que hay sensibles diferencias en cuanto a la duración dependiendo de la marca. Eso es cierto. También nos dicen que las lavadoras nos van a durar aproximadamente entre 10, 11 y 12 años. Eso es discutible. También nos dice que hay algunas lavadoras, alguna marca que tienen una duración superior que las otras. Eso es verdad. Y que alguna de las averías más frecuentes en este tipo de electrodoméstico pues es el filtro y el centrifugado. De entrada, las lavadoras durante su vida útil pues pueden tener multitud de averías. El filtro en sí no es una avería y el centrifugado pues bueno, guarda relación con el filtro, porque si la máquina no vacía pues lógicamente no te va a centrifugar. Si nos hemos pasado con el detergente y llega el último aclarado y la máquina continúa teniendo espuma dentro, la máquina no nos va a centrifugar. En caso de que haya alguna carga descentrada, que hayamos puesto pues alguna toalla o alguna manta o algún edredón, algo que no deberíamos poner, y la máquina a la hora de centrifugar, los sensores de estabilidad detectan de que la máquina se va a mover, pues no va a centrifugar. Después nos dicen también, ¿quieres una lavadora que se averíe poco? Y entonces nos ponen tres columnas, ¿no? Nos pone la marca más duradera, que en este caso nos ponen a la firma de Miele, que sin duda alguna es uno de los mejores electrodomésticos que hay en el mercado. Eso no, ahí no cabe discusión de ningún tipo. Pero sí que hay otras marcas que pueden tener esa vida media también, ¿no? No es una cosa exclusiva de Miele. Recordemos que Miele es uno de los aparatos más caros que hay en el mercado, y recordemos también que en otros fabricantes hay gamas altas de electrodomésticos donde la duración del aparato es superior, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de ponerse a leer esto, ¿no? En la duración intermedia, según la OCU, nos dice que Siemens nos va a durar 12 años, que Zanussi nos va a durar 12 años, que Balay nos va a durar 12 años, que Fagor nos va a durar 12 años, que Edesa nos va a durar 12 años y que Ignis nos va a durar 12 años. Entonces, vamos a estudiar esta columna. Recordemos que el grupo BSH fabrica las marcas de Bosch, Siemens y Balay. En este caso, Siemens y Balay, que son marcas del mismo grupo, nos van a durar más o menos lo mismo en cuanto a prestaciones y calidad. Es básicamente el mismo producto. Nos dice que Zanussi también nos va a durar. Zanussi es un producto del grupo Electrolux. Electrolux se compone de las marcas Zanussi, AEG, Electrolux, entre otras que no conocemos aquí en España. Nos dice Fagor y Edesa. Como todos sabéis, era una marca española, ahora ya no lo es. No podemos decir que nos va a durar 12 años porque no sabemos el rendimiento de la máquina. Sí que podemos hacer un estudio en profundidad, por ejemplo, de productos de Bosch o de Siemens o de Balay, que sí tenemos un historial. En este caso sí podemos asegurar de que esas máquinas van a tener un rendimiento óptimo, pero en Fagor y Edesa pues no, pues porque a ver, son productos que están viniendo fuera de España, quizá hace 3 o 4 años, y que no sabemos realmente el rendimiento. Ahí parece ser que hay un poco de, quizá, de consentimiento de que estas marcas estén en esta columna, por no sé qué razonamiento, ¿no? O no sé por qué motivo, ¿no? Me hace sospechar un poquito de que hay un poco de imparcialidad aquí, ¿no? Y después tenemos el tema de Ignis, que es un producto que está fabricado por Whirlpool, ¿no? Uno de los fabricantes más importantes del mundo, ¿no? Entonces, en el caso de Ignis, pues bueno, no es una marca que se comercialice mucho en España, la verdad. No sé qué pinta aquí. Lo que más me llama la atención es que en las lavadoras de la duración intermedia no se encuentra una de las marcas más importantes que para mí existen hoy actualmente, si estamos hablando de electrodomésticos, o en este caso de lavadoras, y estoy hablando de Bosch. Estoy hablando, por ejemplo, de LG, ¿no? No veo aparecer tampoco en ninguna de estas tres casillas la firma de AEG. Estas marcas no están en la duración intermedia y sí que están, por ejemplo, Bosch está en las marcas que menos dura. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que Bosch, que es una de las marcas que pertenecen al grupo BSH y que tienen la misma tecnología,
y posiblemente duración que Balay y Siemens me la pongáis en las marcas que menos duran, ¿no? No lo entiendo muy bien. Igual pasa con LG, que ni se nombra en todo el post de la OCU, ¿no? Bosch ya sabemos lo que es, y LG se merece un puesto importante en alguna de estas tres columnas que ni siquiera aparece, ¿no? Me da a entender de que hay predilección por algunas marcas y se intenta pues hacer pues una publicidad un poco más negativa, ¿no?, de otras, ¿no? Eso es lo que yo interpreto cuando estoy leyendo pues este post, ¿no? En las marcas que menos duran, pues como os he dicho antes, nos han incluido la marca Bosch. No entiendo muy bien el por qué está aquí la marca Bosch. Parece que no les gusta mucho la marca Bosch. Tenemos Hoover, SMEC. En el caso de SMEC, pues es un fabricante que fabrica cocción, no fabrica gama blanca, lo que son lavadoras, frigoríficos, etcétera, etcétera, etcétera. Se los están fabricando otros constructores. Puede estar fabricado por uno, puede estar fabricado por otro. No siempre le fabrica el mismo constructor a SMEC los productos de gama blanca, que eso también impide saber realmente cuánto nos va a durar, porque no sabemos quién lo está fabricando, por lo tanto no tenemos un dato fiable como para decir que esta máquina nos va a durar 11 años, que igual nos dura 14, que igual nos dura 5. Tenemos el producto Teka, 3/4 de lo mismo, el grupo Candy italiano, Indesit, 10 años, Whirlpool también es un gran fabricante de electrodomésticos, también está puesto aquí en las marcas que menos duran, no sé el por qué está aquí, en qué se basa esta posición, en qué rigor técnico. Daewoo nos dice una de las marcas que menos duran, aquí sí que han acertado un poquito. El problema que tiene Daewoo, el tema de los recambios, es de lo peor que hay para obtener recambios, o sea que ya de por sí en este aspecto se merece estar en la última columna. Y el Hotpoint también son máquinas, pues bueno, de una gama medio baja, ¿no? En el reportaje sí que veo que se hace bastante hincapié en la marca de Miele, se habla mucho de Miele, ahora se está hablando también bastante de Miele, se ve que hay alguna campaña publicitaria de esta marca. Incluso el otro día los vi en la televisión saliendo en un anuncio de Wallapop, ¿no? Con el mismo lema del tema de que son las máquinas con más duración que hay en el mercado, y por eso, pues bueno, incluso puedes comprarlas hasta de segunda mano, ¿no?, aunque tengan muchos años, ¿no? Esto me hace pensar un poquito de que hay un poco de predilección por esta marca en este caso, y que, bueno, cada uno que lo interprete como quiera, ¿no? Creo que hay algunos datos que no se corresponden con la realidad. Parece ser que hay un poco de campaña publicitaria en este aspecto, en este post de investigación y de información, ¿no?, que se ofrece al público para guiar un poco a la hora de comprar el electrodoméstico, ¿no? Creo que falta, pues, no sé, un poquito más de investigación más profunda cuando queremos hablar de según qué temas relacionados con el mundo de electrodomésticos, y sobre todo con aquello que dura más y dura menos, y se rompe más y se rompe menos, ¿no? Pues nada, nos vemos aquí muy pronto. Un saludo.